tan gustada, no, esta no es, en su no tan gustada sección, me dueles un chingo, Tamaulipas, otra vez. Otra vez, y digo, no tan gustada sección porque esta sección no nos gusta, no es para divertirse, no es para reírse, pero quiero tomarla de la mejor manera. Otra vez, el Congreso de Tamaulipas abraza y protege y cuida y apapacha y consiente a su gobernador con una reforma para darle seguridad de por vida, porque que es que según el señor gobernador combatió al crimen, no le vayan a hacer algo, no le vayan a hacer algo, pobrecito cabeza de vaca, mi vida, el santo mártir de los tamaulipecos, cabeza de vaca. Ahora después, mire, para cómo son los panistas, lo vayan a querer canonizar. No me extraña. Vamos a hablar de esto con mi querida Marta Olivia, de un 2x3 Tamaulipas, porque yo estoy que veo y que no me lo creo. Mi querida Marta, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, meme. Pues mira, si no canonizarlo, por lo menos hacerlo suspirante a la Ay, presidencia. no me hagas eso. No, no, Ay, no. no, no. O sea, mira, yo me quiero quedar solo con él en su no tan gustada sección Me duele Tamaulipas y que no pasemos a su no tan gustada sección Me dueles México. Esa ya nos duele mucho. A ver, Marta, explícame qué está pasando. ¿Qué está pasando con Tamaulipas Fíjate otra que es vez? grave lo que está pasando y te habla del tamaño del miedo que tiene Francisco N. Hay que aclarar también que no es de por vida, ¿eh? Digamos que se va a medir el riesgo, pero no es de por vida. Es digamos, un comentario que yo vi en un portal de noticias a nivel nacional, pero no es apegado a la realidad. Te comento, la Comisión de Seguridad del Congreso de Tamaulipas aprobó esta tarde hacerle un agregado al segundo párrafo a la fracción 1 del artículo 19 bis de la Constitución de Tamaulipas. ¿Esto qué significa en castellano? Darle protección a Francisco N., al secretario general de gobierno, al secretario de Seguridad Pública y al titular de la Fiscalía General de Justicia. Esto cuando concluya su gestión y por un tiempo igual al que desempeñaron, lo que podría prorrogarse si amerita el caso. Eso es lo que dice el dictamen. No habla en ningún momento de que sea de por vida. Esta propuesta fue respaldada con 2 votos a favor de Acción Nacional, obviamente, una del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, contra 2 en contra de Morena. ¿Y qué crees? O sea, esta es la discusión en comisiones y bueno, la apuesta es que mañana a partir de las 6 de la tarde, pues se va a aprobar al 100%, porque obviamente Morena, que empezó con 10 diputados locales, ahorita solamente como ese cuento de los elefantes, ya nada más quedan 5, y la reforma a la Constitución contempla permitir que estos cuando sean exfuncionarios cuenten con seguridad, escoltas, vehículos oficiales y todo con cargo al erario público. ¿Qué es lo vergonzoso otra vez? Es que es un priista el que presentó esta iniciativa. Es el presidente de la Comisión de Seguridad. Los diputados, pues obviamente los de Morena están desconcertados, molestos, como en el caso de Liutan Maguera Aldape, que él dijo que no es posible que esté llevándose el erario en un gasto millonario que podría dirigirse a necesidades sociales básicas. Sáenz Cobos, el diputado que presentó esta iniciativa, es exdirector de la Policía Rural, exdirigente de la CNC, y dicen en el pueblo, en Ciudad Mante, conocido robavacas. El caso es que él defendió este posicionamiento y dijo que el otorgamiento del beneficio no debe verse como un privilegio. Dice, cito textual, debe verse como una imperante necesidad de que cuenten con el mínimo resguardo por todas sus intervenciones en el ejercicio de su cargo.
No te rías, no te rías. El presidente de la Comisión Permanente, Félix García Aguiar, argumentó que esta administración estatal, se abren comillas de nuevo, es textual, ha hecho frente a la delincuencia de alto impacto, por lo que es viable darle protección a quien ha salvaguardado los altos intereses de los tamaulipecos. ¿Cómo ves, Meme? A ver, mira, yo inhalo, exhalo y cuento hasta 1000 y no me salen las cuentas, me faltan dedos para relajarme. Según lo que también veía en la nota de en un 2x3 Tamaulipas que me mandaste, este Félix García Aguilar, está diciendo que el gobernador ha combatido al crimen, le ha hecho frente al crimen y pues hay que protegerlo. Te voy a preguntar sencillamente, ¿a quién ha combatido Cabeza de Vaca? ¿Qué criminales ha combatido Cabeza de Vaca en el Estado? ¿Ha erradicado? Es la pregunta que siempre te das cuenta que es la pregunta con la que siempre topamos Sí. en Tamaulipas, ¿no? ¿A quién ha metido a la cárcel? ¿Se redujeron los índices de violencia? ¿Se erradicó el crimen organizado? ¿Cómo andamos en este tema? Porque las cifras en el gobierno dicen una cosa, pero las cifras vienen del gobierno del Estado. Entonces, ¿qué está pasando en Tamaulipas? El gobernador, ahora sí que sin burlarnos de él, porque ya sabemos dónde vamos a terminar aquí, ¿ha hecho algo para merecer que se le proteja? Fíjate que él ha construido módulos de la policía estatal en todo el territorio. Ese es un mérito. ¿Sirven para qué? Para nada. Porque no vigilan, porque no tienen esa atribución legal, la Policía Estatal Preventiva. Dicen los opositores y los analistas políticos que han servido estas unidades y estos policías para ser los halcones institucionalizados, es decir, que vigilan las carreteras para ver quién sale, quién no sale y proteger de alguna forma a los grupos del crimen organizado. ¿A quién ha perseguido Francisco N? A los opositores políticos como Carlos Cantú Rosas en Nuevo Laredo, a 8 periodistas acusados falsamente del asesinato de un periodista en enero del 2018, que posteriormente, hay que decirlos, todos salieron libres y absueltos porque no tenía nada que ver con ese crimen. Y en esta intención de disque dar resultados, los metieron a la cárcel. 2 años estuvieron ahí y posteriormente todavía los siguen persiguiendo, pero ya no pueden, ya están libres porque fueron absueltos. Ellos siguen impugnando. ¿A quiénes han protegido? Al grupo operativo especial Los Gopes, responsables de la masacre del 22 de enero en Camargo, Tamaulipas, responsables de la muerte de un joven en Río Bravo, responsables de las detenciones y ejecuciones extrajudiciales en Valle de Anáhuac, en Nuevo Laredo, responsables de la muerte de al menos 5 personas en Matamoros, Tamaulipas. Y así la lista es interminable. Eso es la gente que ha protegido el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Así que a mí me parece que esto, lo que pasa en el Congreso de Tamaulipas, viene a ser un chiste más de lo que sucede en el Estado. Y es muy vergonzoso, Meme, porque no hay medios que difundan, que informen, que denuncien esta situación. O sea, la mayoría o son omisos o, bueno, en el caso cuando recuperan alguna nota de Tamaulipas, pues también mal informan, porque eso decir que es de por vida, pues sí nos da más coraje, porque si de por sí la noticia es grave, decir, no verificar las fuentes, no verificar siquiera un video, pues también nos afecta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque simplemente están falseando parte de la información. Ya de por sí es grave lo que nos pasa en Tamaulipas. Y nuevamente nos frustra porque parece que no pasa nada. Parece que en Tamaulipas, pues, impera la ilegalidad, imperan las mentiras, impera el hecho, por ejemplo, que la DEA le entrega un reconocimiento especial a los Gopes y a su director Félix Arturo Rodríguez,
Y pues aquí parece que no pasa nada. Hay gente que me dice, Marta Olivia, ve a la mañanera, denuncia, ve con el presidente, porque parece que no se entera de lo, o no le están enterando de lo que realmente pasa en Tamaulipas. Por ejemplo, este video que estamos viendo, hay una de las unidades que aparecen ahí como súper sorprendentes y demás. Una de esas unidades que se veía ahí, pues simplemente está inmovilizada, no sirve. La vendieron como chatarra en otro estado y simplemente sí sirvió, ¿eh? Sirvió para el video, pero nada más. Entonces hay también un pendiente ahí del rubro de seguridad pública, del Secretariado de Seguridad Pública, donde dicen que han gastado millones de pesos y no se ve por ningún lado, meme. Ahora, ahí justo de hecho también pusimos el título de esto, porque tenemos, o sea, tú me estás explicando, por ejemplo, el periodo, ¿no? Se va a evaluar el riesgo. Entonces, en esta evaluación del riesgo, ¿cuánto es lo que le aseguran a Cabeza de Vaca de protección? O sea, que estaría asegurado ya por la aprobación de mañana. Al terminar su periodo, vamos a suponer que termina estos 5 años, que ni siquiera cumple sus 6 años. Vamos a hablar en el mejor de los casos para los tamaulipecos y para el regreso de la legalidad. Que esté 5 años en el gobierno, lo mínimo que le garantizan son otros 5 años. Okay. Y después de eso se haría una evaluación de riesgo, que pensando que es una cuestión tan ilegal que están haciendo los diputados locales, pues obviamente podrían echar abajo todas estas medidas arbitrarias, que son varias y que las han hecho en los últimos 6 meses. Entonces, estamos hablando de eso, no de por vida, ¿eh? Hay que aclararlo y subrayarlo, no de por vida, de por sí es grave. Y uno se pregunta, ¿a qué le teme Francisco N? ¿A qué le teme el fiscal general de justicia, que es un avesado alumno de García Luna y donde han hecho varios montajes, como el del Valle de Anáhuac, como el del caso de los periodistas, como el caso de la masacre de los Gópez en Camargo en este año, como también el 19 de junio en Reynosa con el asesinato de civiles? Entonces, hay demasiados montajes. ¿A qué le temen? ¿Dónde hemos visto al presidente de la República con tanta seguridad como lo hacen ellos? Ahora, al secretario de Seguridad, el secretario general de Gobierno, el Truco, te lo recuerdo, el cacique de la zona sur, de la zona cañera, que por cierto, motivo por eso, por el hostigamiento a una comunidad, fue que empezamos aquí en esta parte de intercambio de comunicación. Entonces, dices, ¿a qué le teme? ¿Qué está, de qué tamaño es su miedo? ¿A quién han protegido? ¿Y de qué lado han estado durante todo este mandato? Ahora, Marta, me preocupa porque esa es una situación que vivimos en el Estado de México. En el Estado de México apenas retiraron esa protección que le daban a los exgobernadores, que era pues, escoltas. Ahí sí era prácticamente de por vida. Eran escoltas que de hecho ya tenía Enrique Peña Nieto, aunque era presidente. Por haber sido gobernador del Estado de México también las tuvo. Y llegó esta nueva legislatura y dijeron, hasta aquí se les acabó su protección. Ahora sí que hasta aquí se les acabó su puerquito. Pero aquí la gente me está diciendo que si no sería esto, más miedo, en el caso de Cabeza de Vaca, a la gente. Miedo a la ciudadanía, a que una vez que ya no sea gobernador, se le vaya encima. ¿Qué tan probable ves ese escenario? Mira, hay una situación, hemos estado acostumbrados durante 86 años a un sistema del PRI, de disciplina, de cerrazón, de cero diálogo, de disciplina por donde quiera. Llegan los disquevientos del cambio y lo único que hacen es copiar el esquema priista. A mí se me hace poco probable, porque sí lo pueden decir en redes sociales, sí lo pueden decir bajo una situación anónima. Y me pasa, por ejemplo, en nuestro sitio, en un 2x3 Tamaulipas, de que, por ejemplo, hay pocas personas que están viendo el en vivo porque los tienen vigilados. Hay un esquema de vigilancia terrible, por ejemplo, sobre todo con los trabajadores del municipio,
del Congreso del Estado y del Gobierno del Estado. Te estoy hablando acerca más o menos de unos 14, 16 mil trabajadores desde donde transmitimos en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que están amenazados de tener alguna reacción en sitios como el nuestro. Entonces, ¿en qué se dispara? Pues porque en el en vivo no aparecen los nombres, pero en las reproducciones o en sitios como en el canal de YouTube, ahí se están viendo. ¿Por qué? Porque ahí no los están monitoreando. Entonces, es una forma de hostigamiento. Una es esa parte. Y la otra, se me hace poco probable. ¿Por qué? Porque la oposición en Tamaulipas, que podría ser la alianza Morena-PT, no están organizados para hacer este tipo de, pues, digamos, manifestaciones abiertas de inconformidad. ¿Quién sí lo ha hecho, por ejemplo? Alejandro Rojas Díaz Durán, quien quiere ser es aspirante a la candidatura de Morena, pero bueno, él no puede ser porque no es tamaulipeco y no tiene un domicilio, al menos de residencia de 5 años. Pero es quien ha estado, pues, alzando la voz por mucha gente que no se atreve a hacerlo acá. Entonces, ese es el valor de Alejandro Rojas Díaz Durán. Fuera de ahí, ¿te puedes imaginar de qué tamaño es la censura, autocensura o la mordaza por conveniencia o por dinero, por ejemplo, en el Congreso local? 10 diputados de Morena, de los cuales 5 ya fueron cooptados, comprados totalmente. De esos 5, 2 ya se afiliaron al PAN, 3 andan volando, pero todas las, ¿cómo se dice? Todos los dictámenes, todas las iniciativas votan en bloque con el PAN. Hay una diputada, Leticia Sánchez Guillermo de Matamoros, es la única que se religió, los demás decidieron no reelegirse por convicción o por lo que tú gustes. Es la única que se religió y vota a favor del PAN. Y ella estaba afiliada a Morena. Entonces, de esa manera dices, la pregunta vuelve uno a hacérsela, ¿de dónde sale tanto dinero para repartir? Y bueno, una explicación puede ser que en este año, en el presupuesto de 53 mil millones de pesos, más menos en el estado de Tamaulipas, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar Social tuvo 500 millones, si mal no recuerdo. La Secretaría del Trabajo 110, la Secretaría, y así, la Secretaría de Desarrollo Rural 118, el DIF 750 millones de pesos. La Secretaría General de Gobierno, a cargo de César Augusto Verástegui Hostos, 1,700 millones de pesos. De hecho, desde ahí se estuvo operando toda la labor de comunicación y de cooptación política en estas elecciones, tanto en la elección como en la consulta popular. Entonces, una dependencia que tiene 5 veces más el presupuesto del área de comunicación social y una dependencia que no hace carreteras, que no atiende prioridades básicas, que no hace caminos, que no hace escuelas, dices, ¿para qué tanto dinero, no? Ahora, Marta, me acabas de tocar un tema y antes de entrar en ese para el análisis, solo te quiero pedir que nos ayudes a aclarar. Este no es el nuevo Congreso. No. Ok. El nuevo Congreso inicia sus labores el 1 de octubre. Ok. Y hasta ahorita, justamente también nos preguntaban hace rato en el programa que si este Congreso, que por qué estaban aprobando de esta manera. Les dije, a ver, espérense, este es el antiguo Congreso. En el Congreso del Estado son 36 curules. De esas 36, en el caso, 22 son de mayoría. De esos 22, 16 son de Morena, 6 del PAN. Entonces, Morena, de todos modos, no va a tener la mayoría. Son, creo, 18 diputados al final, 19. No quiero ser imprecisa al respecto, pero para tener mayoría absoluta se necesita, si son 36, 18 más 1, es decir, 19 diputados. Morena no alcanza hasta este momento esa mayoría.
Entonces, pero ahorita la mayoría la tiene el Partido Acción Nacional, que bueno, ellos deciden, hacen, la mayoría de las iniciativas vienen del Ejecutivo, se votan en automático, los diputados panistas ni siquiera tienen idea de lo que están votando, pero bueno, ahí está el voto electrónico, el dedito, donde en automático va todo. Así que ahorita van a enfrentar, la próxima legislatura va a enfrentar retos muy grandes, como por ejemplo el hecho de que si hay una reforma, ahorita hacen una reforma o una adición a la Constitución, ¿sí? La votan ellos, la hacen ellos. Para la próxima legislatura se adicionaron, se hicieron reformas de tal forma que no solamente se van a aprobar ahí, sino que tienen que pasar a los cuerpos edilicios de los 43 ayuntamientos. Ojo, la mayoría son del PAN, aunque en número, Morena tiene los municipios más grandes, que son Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Victoria, la capital, Soto, La Marina, Díaz Ordaz y Altamira y Ciudad Madero, aunque tiene la mayor cantidad, los más grandes, exceptuando Tampico, no son la mayoría de los cuerpos edilicios. Entonces, cualquier reforma se tiene que consultar. Es decir, de pronto los panistas se volvieron democráticos. Ahora para cualquier reforma se tiene que consultar a los ayuntamientos, ellos sesionar y luego aprobar. Obviamente, si están en manos del Partido Acción Nacional, pues obviamente esto va a ser el cuento de nunca acabar. Ahora, en el análisis que quiero que me ayudes a hacer, es el tema de los medios de comunicación. Sabemos que los medios de comunicación están cooptados, ¿no?, por el Estado. Eso es algo que vemos de forma muy recurrente en los estados. Pero el día de ayer la Suprema Corte le puso un freno a la ley Chayote a nivel federal, que eventualmente también tendría un impacto se busca, ¿no? Al menos ese es el interés, que tenga un impacto también a nivel estatal, que es para meterle un freno a el recurso discrecional que se entrega a los medios de comunicación, porque estamos hablando de una censura indirecta. ¿Qué tan grave es la situación en Tamaulipas conforme a los medios de comunicación y el gobierno? ¿Qué tan grande es la desinformación que se da o la información pagada por el gobierno? ¿Qué tan grande es la censura indirecta que está haciendo el gobierno de Tamaulipas hacia la prensa en el estado? Porque yo veo a muy pocas personas hablar sobre lo que está pasando ahorita. He visto a muy pocas personas hablar sobre cuando estábamos en el proceso de desafuero. He visto a muy poca prensa en el estado de Tamaulipas cubrir el análisis completo de qué es lo que está en juego cuando hablamos de los delitos por los cuales investigan al gobernador de Tamaulipas. Y vemos que al final buscan muchos de ellos lavarle la cara al gobernador, como poniéndolo en un estado victorioso y casi canonizarlo. Entonces, en ese sentido, ¿qué tan grave es el silencio y la censura indirecta que están sufriendo en Tamaulipas los tamaulipecos? Sí, es muy grave y no es de ahora, Meme. Es grave porque desafortunadamente, ojo, una cosa son los reporteros y otra cosa son los dueños de los medios. Entonces, tradicionalmente el PRI cooptaba a través de convenios publicitarios y chayotes a los medios de comunicación. Yo siempre he comentado esta situación. A ver, tú tienes, vamos a suponer, esta es la hoja, este es el periódico, entonces tú vas a vender un espacio de difusión y publicidad. ¿Qué es lo que hicieron los dueños de los medios? A mí págame este cuadrito y yo te voy a regalar todo el medio. O yo te voy a regalar toda la estación de radio. Yo me hinco ante ti para que tú hagas conmigo lo que quieras, siempre y cuando me garantices un ingreso, un chayo mensual. Y esto, la mayoría de los medios de comunicación en el estado son propiedades de hijos de exgobernadores, de hijos de exalcaldes, de funcionarios, exfuncionarios públicos en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Matamoros, en la mayoría por ejemplo, hay una cadena, un grupo dicen que el dueño es Tomás Yarrington Rubalcaba, o que al menos él lo inició.
no sé, de pronto ves a reporteros que ya son grandes magnates de medios de comunicación. O, o otra de las cosas que yo he dicho y he comentado, que el éxito social, por ejemplo, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que me parece que es la ciudad que tiene los medios más corruptos, el éxito social se mide a través de la cercanía que hay con el gobernante en turno. Es decir, si te invita a sus reuniones, si te invita a las posadas, si te reúnes regularmente con él, eres muy exitoso socialmente. Si tienes propiedades en Estados Unidos, si viajas habitualmente o cada año a Europa o a Nueva York, y uno dice, a ver, ¿cómo le hacen? Si los reporteros ganan de 2, 3, máximo 10,000 pesos al mes. ¿Cómo le hacen para irse a Nueva York una semana o 2 semanas? Entonces, esa es la forma. La otra que ventaneó Francisco N. cuando llegó al gobierno es cómo la mayoría de los reporteros en Ciudad Victoria de pronto se volvieron maestros. Son directores, empleados administrativos, tienen plazas federales, plazas estatales regaladas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo no digo que son todos, pero sí creo, antes de Francisco N., que era el 90% de los reporteros. Entonces, cuando estás viendo toda esa dinámica, te puedes imaginar que hay un movimiento en contra del CENTE. ¿Quién lo va a cubrir? ¿Dónde lo van a hacer? ¿Por qué? Porque el director del medio está aganchado porque le consiguieron una plaza a su hija, o a su yerno, o a su esposa, o a su amiga. Entonces, así, ¿sabes qué es lo más lamentable? Que así se va formando la opinión pública. Es una lista interminable de personas intocables no, no le pegues a esto porque está el interés del dueño, del director editorial, del jefe de información y del reportero. Entonces, ¿te imaginas todos los filtros que debe pasar una noticia para que sea publicada? Por eso, las redes sociales, los medios alternativos, nosotros decimos, nosotros podemos hablar y decir sin problemas lo que hacemos. Porque además, otra de las cosas que yo hablo y siempre comento, cuando alguna persona me dice, oye, fulano de tal o es confiable o no es confiable como periodista, yo nomás les pregunto, pregúntenle de qué viven. Cuando tú te contestan de qué viven, qué haces, das asesoría, das estrategia, das clases en la universidad, es decir, si tienes una forma, a lo mejor peco de decirlo, una forma honesta de vida, entonces yo creo que el periodismo que haces es libre, independiente y lo demás. Si no hace otra cosa más que dedicarse al periodismo, perdón, empieza a dudar. Y a lo mejor soy bastante radical o abrupta, pero es la realidad. Porque, y bueno, y entrado en ese esquema, pues obviamente, por ejemplo, en un 2x3 no nos invitan a los eventos de Francisco N. No nos avisan, no nos invitan. Recientemente seremos corresponsales del Canal 14 y bueno, ahora es de a fuerza. No es de que quieran invitarnos, bueno, eso creo yo, ¿no? Igual va a seguir pasando lo mismo, pero bueno, ya tendremos también otra trinchera desde donde informarme. Pues mi querida Marta, yo espero que sí les metan presión porque es importante que se haga un balance de lo que está pasando en Tamaulipas y que alguien haga sudar un poquito al gobernador y que eso sea nota. Entonces, yo espero que ahora sí esté obligado a invitarles y a que ustedes estén ahí cuestionándole, porque sé que no es nada más, ay, vamos a ir a cubrir el evento. No, yo Sí, sé. pero además es otra cosa, yo me lo encuentro sin querer, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es peor, porque pues ahora sí que dicen que no hay reportera sin suerte, ¿no? Entonces tenemos suerte en ese sentido y de incomodarlo, molestarlo y demás. Incomodarlo no por gusto, ¿eh? Incomodarlo porque son las preguntas que toda la gente le quiere hacer, pero que por su cuerpo de seguridad, por ese temor que tiene, que no anda solo, que no lo verás en la calle, que
tendrá al menos 6 guaruras para que estén cerca. Es decir, volvemos al punto. Ese es el miedo de Francisco N. Ese es el miedo del fiscal y ese es el miedo de todo su séquito, ¿no? Pasa en Tamaulipas algo absurdo, que no dices, ¿cómo? ¿Cómo vas a querer un personal de seguridad si no has hecho nada? Si no le debes nada a nadie, si has estado en paz y con honestidad y la frente en alto, ¿no? Pero pues bueno, eso es lo que pasa en Tamaulipas, me llamé.